Lenguaje radial. Para comprender qué es el lenguaje radiofónico, inicialmente debemos comprender que es un tema que ha sido abordado durante mucho tiempo por muchos analistas, y estos expertos de la comunicación, con mucha razón, dicen que en todo medio de comunicación colectiva, el mensaje está afectado por esas características del medio transmisor, es decir, del medio de comunicación. Esto es, el medio radiofónico influye necesariamente sobre el mensaje, lo condiciona, le impone determinadas reglas de juego, obliga a adecuar la comunicación educativa y cultural a la naturaleza y a las características específicas de ese medio. Ahora, el periodismo radiofónico es una forma de comunicación social que permite dar a conocer y analizar todos esos hechos de interés público, y lo hace a través de las ondas, y también, por tanto, el periodismo de radio exige que toda la información sea difundida de manera clara, concisa. Y bien, pues para ello es necesario que el texto esté bien organizado y que facilite esa lectura sin tropiezos, y sobre todo que sea fácil de expresar en voz alta. Por allá en esos primeros pasos de la radio se seguían aquellas pautas marcadas por el periodismo escrito, es decir, se leían aquellos textos en los distintos programas de radio. Todo lo que salía en prensa era lo que se leía en radio, a través de todos sus programas informativos. Pero debemos tener en cuenta que para escribir todas las particularidades actuales, teniendo en cuenta ese lenguaje radiofónico, hay que partir de que existe una necesidad de escribir textos exclusivos para radio. Textos para ser oídos, esos mismos que deben acentuar esa aproximación que tiene el lenguaje hablado. ¿Y cómo lo logramos? Debemos meternos en ese papel cuando estamos escribiendo, como si lo estuviéramos hablando, y de esta manera realizar esas redacciones. Así que un primer elemento diferencial es la entonación. Si usted escribe pensando en la entonación, va por un buen camino radiofónico. Otro elemento sería esa identificación que se establece entre el emisor y el receptor, esa cercanía y eso que se produce justamente a través de esa calidez de la voz humana. En otras palabras, la calidad humana de la voz es un elemento indispensable a la hora de hacer radio, pero no solo de la voz, sino también de la palabra, y esta que regularmente está envuelta con sonidos, con efectos, mismos que refuerzan todo ese estilo literario y que va directamente a los oídos de la gente. Entonces es una conjunción de muchos elementos: voz, palabra, entonación, calidad humana en esa voz, sonidos, efectos especiales y muchas más. Y para adquirir un estilo radiofónico, o para más o menos tener una idea de lo que es un estilo radiofónico, se puede resumir en un modelo simple con 3 aspectos fundamentales. Debemos utilizar oraciones breves, no enredar al oyente con palabras difíciles. Debemos hacer hincapié en el final de las frases y debemos utilizar palabras concretas, fáciles de entender. Si unimos estos 3 aspectos, ya tenemos un modelo básico de lo que es un estilo para hablar en radio, un estilo radiofónico. Y gracias a que hemos adquirido ese estilo radiofónico a través de los años y que se ha ido alejando cada vez más de ese estilo textual, ha adquirido rasgos lingüísticos propios. Una de las fórmulas más sencillas se resume en estimular, retener y fijar las fases de todo este proceso, porque recordemos que la información oral es fugitiva, por lo tanto es infinitamente también más frágil que la escrita. Debemos hacer un esfuerzo más grande para hacer radio, lo que convierte a la radio sin lugar a dudas en un arte. Recordemos que este medio regularmente no tiene soporte material tangible, en gran medida no goza de ese beneficio flashback, o esa vuelta atrás, que sí es permitida para el lector de periódicos y revistas, por ejemplo. Tampoco se beneficia de la presencia física del orador. No estamos hablando de un conferencista ni de un profesor que en circunstancias normales está con los alumnos, sino de un locutor o un periodista que está en un estudio en un lugar probablemente muy distante. Y así como les dije hace algún momento, la información radiofónica es fugaz por naturaleza. Por eso el oyente también debe poner lo suyo, debe esforzarse por mantener ante esos ojos del entendimiento la cinta inmaterial de las noticias, de la información, que avanzan sin lugar a dudas con gran velocidad. Pero bueno, no es que sea malo que la radio sea tan fugaz o que la información que se emita sea fugaz. Este es uno de los rasgos específicos más contundentes e importantes de la radio, que le proporcionan esa propia personalidad a esta modalidad del lenguaje informativo. ¿Sabían ustedes cuál es la velocidad media del informador o del locutor para hablar?
es de unas 150 a 170 palabras por minuto aproximadamente. Y como parece ya demostrado, la atención del radioescucha empieza a declinar a partir de los 4 minutos, entre los 4 y 8 minutos, así que resulta imprescindible mantener el interés del oyente. Un noticiario que dure 10 minutos supone unas 1500 palabras, y esto puede ser el equivalente a 2 columnas en un periódico. Pero recuerden que ninguna noticia, por importante que sea en este medio radiofónico, debería sobrepasar los 3 minutos, porque se nos vuelve tediosa. Tengamos en cuenta que la radio es solo voz. Es decir, en esa emisión radial intervienen la voz expresada en palabras, la de la naturaleza y el ambiente, que se denomina en muchos casos efecto de sonido. Bueno, y hay otra fundamental, la del corazón, la de los sentimientos, esa que se manifiesta a través de la música. Ya podemos inferir que estas 3 modalidades de sonido transmiten mensajes a los oyentes. Un conjunto de efectos debidamente concebido es capaz de contar una historia que el receptor pueda entender. La música tiene su mensaje y aunque se trate de música instrumental, el destinatario percibe la información que ella conlleva y descifra su contenido. Entre las 3 grandes modalidades de sonido, la palabra sin duda es esa máxima expresión en el proceso comunicativo. Hasta aquí ya tenemos 4 recursos radiales que podemos así ya también inferir. Está la palabra, efectos de sonido, la música y hay otro que ustedes no pueden también obviar, que es el silencio. Deben tener en cuenta de que todos estos recursos son importantes, pero que el prioritario es la palabra. El más importante de todos es la palabra. Ocupa el primer lugar. La palabra informa, explica, dialoga, hace posible la conversación, el intercambio de comunicaciones. La manera de decir y el tono de la voz son factores de suma importancia también, y son los encargados de la emoción, esa que le imprime significados diversos a todas las frases. Así que el buen uso de las palabras concretas permitirá despertar imágenes auditivas en el receptor. Y recuerden que la palabra es aquella que más se dirige a la razón del oyente. Por eso es la generadora de ideas. Así que para no redundar más en el tema, concluyo diciendo que en cualquier espacio radial, la palabra es la que protagoniza la emisión. Los otros recursos la refuerzan y la complementan.